Y bien, el tema de la lucha contra la corrupción es uno de los temas que se ha tratado hoy día en el CADE 2014. El expositor principal en este tema fue Fuad Curi, el Contralor General de la República, con quien estamos ahora para conversar acerca de estos temas. Contralor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Jaime, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, hoy justamente mientras se desarrollaba la conferencia se va a conocer una noticia extraordinaria, la captura de Rodolfo Orellana, ¿no? El jefe de la organización criminal más importante de los últimos años en Perú, que ha defraudado al Estado peruano, no sé por cuántos, hasta ahora no sabemos, quizás usted sepa el monto de la defraudación, y un hombre que además trabajaba con las regiones y con el gobierno en general, con el Estado, ¿no? Con estas fianzas fraudulentas emitidas por COPEX. ¿Ustedes tienen una evaluación acerca de por cuánto defraudó al Estado, en qué gobiernos regionales actuó esta organización? En fin, ¿han podido ubicar estos temas? Primero que nada, felicitar a quienes hicieron posible esta captura. Orellana se ha convertido en una especie de símbolo de la red de corrupción en la región Ancash. Con respecto a los valores que se están hablando alrededor de la corrupción que ha generado este señor, hablan de 100 millones de dólares. En realidad nadie va a poder calcular hasta que se haga una investigación profunda respecto a cuál es la fortuna que ha amasado a través del uso indebido de los recursos públicos. Y a través de esta red que estamos investigando también, que estamos terminando de investigar, de las cartas falsas, porque tampoco COPEX es la única, hay una serie de cajas rurales que emiten cartas fianzas que no están autorizadas por la superintendencia. Lo que sí te puedo afirmar en este momento en calidad de primicia, Jaime, es que hemos determinado en un grupo de 8 obras que hemos revisado en la región Ancash, desarrolladas por el gobierno regional, unas pérdidas detectadas por más de 100 millones de soles. En 6 o 7 horas, no sé el número exacto, pero esto significa que... ¿Qué significa pérdidas? ¿El dinero que ha salido del Estado, que se ha desviado? Que se ha desviado. O sea, el perjuicio económico de nosotros, que se han robado. Que se han robado, que se ha perdido y que no debió nunca trabajarse de esa manera. Y esto, no se sabe a dónde habría ido, me imagino que, bueno, a la red del presidente regional, ¿o a dónde? No, acá viene la segunda etapa de la investigación, donde la capacidad de la Contraloría no puede levantar el secreto bancario, no puede levantar el secreto telefónico, y esas capacidades que tiene la Fiscalía ya para redondear la historia. Bueno, supongo que está investigando esto, ¿no? Está investigando y nosotros estamos trabajando con ellos, dándoles la información que justo te acabo de mencionar. Recordemos que a partir de este año, Jaime, tenemos una capacidad que ha revolucionado la lucha contra la corrupción, que podemos nosotros, cuando nuestro laboratorio de corrupción y los indicadores, las denuncias y los médicos, todos coincidimos que hay una región con signos de corrupción, podemos congelar las cuentas. A raíz del congelamiento, y la primera que congelamos, pues la capacidad la tenemos desde el 1 de enero de este año. La primera cuenta que congelamos es la del gobierno regional de Ancash. Y ha demostrado en la práctica que la red de corrupción se puede caer como un castillo de naipes cuando tú le cierras el caño. Bueno, esto afectó no solamente la ejecución de la obra en Ancash, sino en todos los gobiernos regionales y locales, porque la obra pública se cayó en todo el país, digamos, demostrando que el aceite que hacía funcionar el motor de la obra pública local o regional era la corrupción a nivel nacional. No te equivoques, no te equivoques en lo absoluto. Pero los dos últimos planes, perdóname que te interrumpa, nosotros hemos detectado que la corrupción nace en los actos preparatorios de una licitación, no más. La plata grande de la corrupción hoy en día está en las licitaciones. ¿Y de qué manera? ¿Direccionando las bases? Claro, direccionando las bases y generando favoritismos a proveedores que no deberían ganar. Hace poco nomás hemos estado en Madre de Dios y hay un colegio emblemático, el Colegio Fitzcarral, que ya habíamos detectado en el año 2013, y resulta que la obra es un desastre y que uno... Bueno, está vinculado a Bustamante Elocio, ¿no? Antalsis es uno de los consorciados. Claro, pero la empresa de Belaúnde Elocio. Lo que nos debe llamar la atención, porque a veces es fácil de investigar.
un consorcio con 6 empresas, yo nunca había visto un consorcio. Los consorcios eran 2 empresas que se juntan para desarrollar un fin común. Pero que habían 6 empresas. Dicho sea de paso que el presidente regional Aguirre está fugado a la justicia. Dicho de paso, la Madre de Dios, claro. La Madre de Dios. Sí. Y dicho sea de paso que en el año 2012 lo denunciamos ante la Fiscalía por desbalance patrimonial. Bueno, pero ahí quería ir. Usted me acaba de mencionar que han entrado defraudación por 100 millones de soles en Ancash. Pero esta es una investigación que recién ustedes han hecho posterior y de todos los acontecimientos. No pudieron prever todo lo que ocurría en Ancash, no pudieron prever en general los niveles de corrupción en las regiones en el país. A ver, yo es recuerdo... una crítica que se hace a la Contraloría. Sí, ¿La Contraloría sí. ¿Para qué está? Sí, claro. ¿O para qué ha estado? Quiero recordar, Jaime, una entrevista que tú me diste en el año 2010, que presenté los resultados del operativo Cóndor 1, donde encontramos corrupción en Ancash. No sé si te acuerdas del caso del dengue, donde se habían gastado como 4 millones, 3 millones de soles en pagar a un proveedor para que mire contra el dengue en una ciudad que no había dengue. Entonces, lo que pasa es que nosotros circulamos por el país con los recursos que tenemos y vamos denunciando. La característica... ¿Qué pasó con esas denuncias? No, ahí entró a funcionar la red de fiscales que... Nancy Moreno es la fiscal que está en Ancash, detectó que más de 300 denuncias de corrupción han sido archivadas. Hay un problema, la cadena de valor de la lucha contra la corrupción no ha estado funcionando, Jaime. La cadena de valor es, la Contraloría detecta, la Fiscalía investiga y el Poder Judicial sanciona. Nosotros investigamos, obviamente no estamos atrás de todos los funcionarios públicos y atrás de cada transacción, pero cuando ponemos el diente, ponemos los ojos, encontramos corrupción y lo denunciamos. Ahora, se dice que la Contraloría no está, pero obviamente tiene que ver con mi presentación de ahora. Yo tengo medio auditor por cada entidad pública. No es queja, pero yo he pedido al Ejecutivo, y aprovecho las cámaras, para reiterarle la necesidad de que nos transfieran por lo menos 1.350 auditores que están trabajando en las entidades. Es como si la fuerza de ventas, ya que estamos en un evento empresarial. Imagínate que tú eres empresario y tu fuerza de ventas la administra la gerencia y le paga el sueldo la competencia. Eso es lo que pasa con el control. Y así todo, perdón. O sea que, digamos, los auditores que están en los gobiernos regionales dependen del presidente regional y no dependen de la Contraloría. Les paga el gobierno regional. Así es. En todos los gobiernos regionales. En todos los gobiernos regionales, en todas las municipalidades, en todos los gobiernos provinciales y en la mayoría de los ministerios. ¿Sabes cuántas personas? ¿Cuántos tienen ustedes directamente entonces? 1.500. Ah, tienen 1.500. Entonces habrán algunos en los gobiernos regionales. Y por eso los resultados, Jaime. O sea, nosotros tenemos... Le estoy preguntando si en los gobiernos regionales hay auditores, si en ningún gobierno regional haya un auditor pagado por la Contraloría. Me dice usted que no, en ninguno, pero resulta que sí hay. No, 1.500 que trabajan. La Contraloría General de la República está dividida en 2 grandes grupos. La Contraloría, que tiene sus gerencias de control, de los distintos sectores económicos y en las distintas regiones donde son oficinas. Yo tengo sucursales, yo tengo 24 sucursales, pero dentro del gobierno regional, dentro del gobierno provincial está el Departamento de Auditoría Interna, como se les conoce, el Departamento de la Oficina de Control Institucional. Ellos son pagados por los presidentes regionales. Pero debería ser muy fácil transferir ese personal a la Contraloría. ¿Cuál es el problema? La ministra Ana Jara ya lo mencionó en su discurso, me lo ha mencionado personalmente, los congresistas todos están de acuerdo y espero que en la ley de presupuesto lo incluyan, porque no genera gasto, Jaime. Simplemente es una partida, es cuestión de dependencia, es cuestión de lógica. No genera gasto, es el mismo sueldo, simplemente en lugar de pagarlo la entidad local o regional lo va a pagar la Contraloría. Es lógica pura, nada más. Entonces, ¿para qué tendría que estar incluso en la ley de presupuesto? Es decir, porque es una transferencia de personal, tiene que estar en la ley de presupuesto. Más aún, en el año 2010 nos dimos cuenta de esa debilidad institucional y promovimos una ley que fue aprobada, la 29.55, en donde se autoriza la transferencia de todo el personal. Sí. Pero esa quedó en letra muerta, porque no nos dieron los recursos para transferir a todo el personal. ¿Sabes cuántas personas? Bueno, pero sí se necesitan recursos entonces. No, lo que sucede es de que no se transfirieron los recursos, para ser más preciso.
Entonces lo que tenemos que hacer es transferir los recursos. Ya. Es decir, los recursos que estaban en el gobierno regional o ministerios, o ministerios no se transfirieron a la Contraloría. Pero eso es una decisión de un funcionario del Ministerio de Economía. A eso me refiero cuando... No, ni siquiera se necesita ley de presupuesto, ¿o sí? Se requiere decisión política, Jaime. Pero entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio de Economía todavía no operacionalice? He conversado con ellos. Es flojera. Y asumo que se va a aprobar. Asumo que se va a aprobar este año. Mira, tenemos... Porque aquí ya sabemos perfectamente, manda es quien paga, así es la cosa. Entonces, usted tendría un poder tremendo si es que después estas huestes pasan... Duplico la capacidad operativa de la Contraloría. Es importantísima la disposición. Obviamente tengo que entrenarlos, tengo que incorporarles la mística que tienen mis auditores. Al cabo de 2 años tenemos un... Y fíjate, la capacidad sancionadora es importante porque es preventiva también. Tenemos que lograr capturarlos. La sanción es preventiva. Dice que no estamos en la prevención. La sanción es preventiva. No. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, voy a regresar al tema Orellana, pero antes quería empalmar con lo que acaba de decir. Si toda esta gente pasa a depender de la Contraloría, aumenta el poder de la Contraloría, pero también va a aumentar el poder, digamos, va a aumentar el temor de los funcionarios a tomar decisiones. Un gran problema, es un problema diagnosticado por todos, es que las obras públicas no se hacen, las decisiones no se toman, las adendas no se firman, las obras se demoran por el temor de los funcionarios a firmar. No firman por error de la Contraloría, porque la Contraloría actúa de modo irracional muchas veces, es decir, de un modo muy legalista, muy formalista, muy literal, y entonces, claro, las reglas son tan complejas que siempre uno termina, digamos, violentando alguna norma, ¿no? Y entonces los funcionarios, entonces, en definitiva, la Contraloría disuade a los buenos funcionarios, pero no captura, no identifica a los malos. Ese es el resultado neto del trabajo de la Contraloría. A ver, temor, trámites engorrosos y la Contraloría no disuade. El temor es un sentimiento natural que tiene que tener quien... A ver, en la empresa privada, los funcionarios de una empresa privada no cometen infracciones por temor a que los despidan. Los que manejan un carro por el Callao o los que se ponen seguridad, como lo mencioné, se lo ponen por temor a la multa. Tiene que haber temor. De acuerdo, pero no puede haber temor. No, totalmente. ¿Cuántos funcionarios, buenos funcionarios honestos, terminan con juicios? Es decir, eso ya es una cosa muy conocida, ¿no? Por informes de la Contraloría, pues que no están hechos con el nivel profesional suficiente, en fin, que no conocen los temas específicos de ingeniería o lo que fuese. Sí. Entonces, hay... A ver, nosotros cuando llegamos a la institución descubrimos que había una corriente. Parece que lo que hemos hecho es hacer una reingeniería y cambiar el chip de la gente para que se dedique a los temas importantes, se dedique a luchar contra la corrupción y no estar viendo si faltó el sello. O sea, se ha quedado esa percepción, sí, no lo niego y que va a demorar. ¿Eso ha cambiado? Totalmente. Pero por ejemplo, hace no decir, hace un año y medio, el ex gerente general de la línea 2 del tren eléctrico, el que hizo la línea 2, fue denunciado por la Contraloría por haber aprobado un adicional de obra para adaptar el tren eléctrico a la eventualidad de un terremoto de rango 9.5, por adaptado para 8, no recuerdo. Tomó esa decisión significaba pues más dinero. Denunciado por la Contraloría, denuncia penal. Entonces están diciendo una cosa increíble. Pero mira la importancia de esta conversación. La ley de contrataciones está hecha para cumplirse. Imagínate que todos los que preparan los términos de referencia y se contrata bajo unos términos de referencia y un proveedor gana bajo unos términos de referencia, de pronto se pone de acuerdo entre el contratista y contratador para cambiar los términos de referencia sin autorización de nadie y que le cuesta $100 millones más al país. ¿Eso es que sucedió? O sea, está prohibido hacer algo que no está aprobado en los términos de referencia. Está bien sancionado. Pero porque por favor, pero había que reforzar esas estructuras. El caso que se dio la orden de reforzar las estructuras. Conozco bien el caso.
los términos de referencia hablaban el tren, la infraestructura tenía que resistir un terremoto de 8.5. Sí. No. ¿Cuándo había un terremoto de 8.5 en el Perú? Y lo pasaron a 9.5. Así es, como debe ser. ¡No! Pero puede haber un terremoto, en Chile ha habido uno de 9 hace no mucho. Entonces tendrían que haber concursado, porque el que ganó, o sea, esos 100 millones de dólares más, lo hubiera podido, en el concurso se hubiera incluido 9.5, los otros proveedores hubieran participado y quizás no hubiera ganado el que hizo el tren. Esto es así, o sea, tenemos que tener reglas. Bueno, no sé. Pero el funcionario público tiene discrecionalidad, pero cuando uno firma un contrato, tú no lo puedes cambiar. A lo que refiero es que cuando un funcionario público se atreve a tomar una decisión correcta, le cae la Contraloría y termina enjuiciado. Esa es la razón por la cual no toman decisiones y la obra está paralizada. Esa es la razón principal de la parálisis de la obra pública en este momento en el Perú. Eso lo dicen cualquiera que conozca la vida interna de los ministerios. Pregúntale está cualquier ministro. El ministro dice, yo logro influenciar y manejar hasta mi primer y segundo nivel de funcionarios. Más abajo no puedo hacer nada. ¿Y por qué? Porque no firman y no firman por temor a la Contraloría. Bueno, ese es el tema. Pero Jaime, yo te aseguro, 5 años de Contralor, eso se está convirtiendo en un mito urbano, porque la Contraloría tiene que ser temida. Pero si tiene que ser temida por los corruptos. Pero aquí los que la temen son no los corruptos, sino los sanos. Y los corruptos se salen con la suya. Eso es lo que está pasando. Los sanos se paralizan porque están rodeados de corruptos. O sea, el fenómeno no es tan fácil echarle la culpa al auditor de que se paralizan, porque mira, lo que está pasando es que la validación social, hay un fenómeno que es la validación social. La gente, la corrupción, o te contagia o te paraliza, ¿o no? Ya hemos definido que vivimos en un país con una corrupción sistémica, ¿correcto? Sí. Hemos definido, está establecido por los investigadores, por todos los que hemos hablado, de que vivimos en un país con pocos valores y con una cultura de deshonestidad. Sí. ¿Cómo la enfrentamos? Con medidas suaves. La enfrentamos modernizando todos los sistemas, con transparencia, sí. Con incentivos correctos, con una ley de servicio civil que se aplique, con meritocracia, es decir, reingeniería. Una reingeniería total del Estado. Claro. Cosas que no están ocurriendo desgraciadamente a la velocidad necesaria. Pero antes de terminar quería regresar a Rodolfo Orellana. Ustedes, digamos, entiendo que la Comisión de Fiscalización del Congreso ha identificado que Rodolfo Orellana ha trabajado con 7 gobiernos regionales, por lo menos, con estas fianzas fraudulentas. Además, como sabemos, despojado a muchas personas de sus propiedades importantes, incluso al propio Estado en alguna ocasión, y eso lo ha hecho en connivencia con los servicios, con el registro público y con entidades del Estado. ¿Eso también han podido ustedes verificar? Hemos hecho un operativo a nivel nacional y hemos encontrado que COPEX está en distintas regiones, y sí, es cierto, COPEX ha estado siendo utilizada por instituciones que cometen irregularidades para contratar a esta empresa para poder presentarlas en las bases de los concursos. Sí, es un problema, o sea, estamos ante un problema que se está generalizando. Entonces, yo te llevo a mi terreno. ¿Cómo hacemos? Tenemos que sancionar, tenemos que estar presentes. No, obviamente, pero prevenir. Entonces, permíteme, yo he prohibido en la Contraloría que se dediquen a revisar caja chica, a que revisen. Hoy en día no lo voy a decir que he prohibido más porque de repente por ahí se me cuelan, pero lo que quiero que se dediquen son a los actos preparatorios. No, o sea, hablamos de control preventivo. Sí. Fíjate, el proyecto Alto Piura fue suspendido por una carta mía. Ya. Porque habíamos detectado favoritismo de proveedor. Un solo proveedor los otros fueron eliminados poco a poco y le dieron el concurso. Entonces, eso es importante. No debería haber un cambio de paradigma en el sentido de que ya no controlar la legalidad exacta del gasto, correcto, sino controlar, no sé, donde nace la corrupción, la gestión y el origen, digamos, donde nace. Correcto. Eso es lo que... Si nosotros vemos los 2 últimos planes que yo firmo, o sea, yo defino las líneas matrices de la acción de control, y en los 2 últimos años he pedido que en esas líneas matrices, que es a nivel nacional, nos dediquemos a auditar obras y a auditar los procesos de selección.
Lo último, le mencionaba el caso de la SUNARP, los servicios, los registros públicos. Esto es porque esos cautelan los derechos de propiedad y sin derechos de propiedad no hay crecimiento posible porque no hay inversión. La Contraloría está digamos, haciendo alguna clase de acción, está mirando la SUNAT porque claro, si hay corrupción. Lamentablemente tengo dos casos emblemáticos que no sé si los viste en las noticias, Jaime, en de Cameron, en Máncora. Sí. Un terreno fue vendido en 20 soles el metro, una cosa ridícula. A una familia y después terminaron vendiéndolo a 15 millones de dólares. Eso fue vendido por el gobierno regional del señor Viñas. Sí. Que es una de las dependencias del gobierno regional. ¿Quién participa ahí? O sea, si yo soy registrador público, sí, pues. O sea, no se me puede pasar un tremendo elefante. Aquí en San Bartolo, estamos acá, San Bartolo. Sí. 15 millones de pérdida para el Estado, porque vendieron unos del Estado, de la municipalidad en $200.000 y el siguiente propietario en dos transferencias más terminaron siendo vendidos en 15 millones de soles. ¿Quién está participando ahí? La entidad, conjuntamente con... y estos funcionarios de la SUNARP en esos casos están sancionados, están denunciados, están denunciados, sí. Bueno, habría más temas, pero no tenemos más tiempo. Pero quisiera un mensaje importante. Yo creo que todo el mundo está hablando de la corrupción, yo creo que estamos en un año importante donde varios gobiernos regionales están cayendo, se está fortaleciendo la mística también en el Congreso de la República, nos van a dar más facultades, estamos 350 auditores y también quisiéramos tener la capacidad para intervenir directamente en las tesorerías y revisar en el momento, antes de que se gire un cheque, varias medidas que se pueden lograr. Y yo creo que podemos estar pensando en que el país se está poniendo de pie en la lucha contra la corrupción y ahí me vas a ver, Jaime, parado y discutiendo en donde sea las medidas que sean necesarias. Y sobre todo tenemos que pedir liderazgo a las autoridades. Muchas gracias. Ojalá que todo esto efectivamente se concrete. Muchas gracias a Fuad Curi, Contralor General de la República. Vamos a una pausa y regresamos con el presidente del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza.